miramos en el resto del mundo, nosotros hacemos unas encuestas todos los años para comparar cómo ha cambiado el mercado, cómo ha cambiado el punto de vista de las diferentes personas en diferentes empresas, de diferentes países. Y en esta encuesta que hicimos recientemente, enfocamos un poquitico en la parte de México, la parte de Brasil, de América Latina, y vemos unas cifras bastante importantes en reconocer que conocen que los datos que tienen son vulnerables para que alguien pueda entrar y pueda robar esa información. Así que creo que si hacemos ese tipo de encuesta en casi todos los países, los números probablemente serán similares. Globalmente, como Alejandro mencionó y Cindy mencionó sobre la protección de los datos, se ha visto, y vamos a ver en más detalle más adelante, que muchas veces se reconoce que la criptografía, la parte de encripción de los datos, es algo que resuelve muchos de los problemas. Es una manera de poder proteger esa información. Y creo que es interesante en la manera que los números de las diferentes personas que se participaron en la encuesta, es que lo ven como algo no para cumplir con un requerimiento que ven que es un 52%, pero que lo ven como es la mejor práctica de lo que se debe hacer, que ese número es el más grande que vemos en la lámina. Es importante reconocer también que cuál es el impacto que tiene en una empresa. Si estamos, como dice, siempre todo lo que es información de prensa es buena para una empresa, pero estos días, muchas veces que aparecen las empresas en los periódicos, en la revista, hay veces por buenas razones, y ese no es el tipo de prensa que uno quiere reconocer. Y ya se está reconociendo que no es solamente el costo que tiene interno, también el costo de cuál es la reputación de esa empresa. Otro dato importante que hemos visto en la encuesta, y como digo, es algo que hacemos año tras año, así que se puede empezar a comparar cómo ha cambiado el punto de vista de las diferentes personas. Como ven, ha cambiado completamente el panorama de que si hay una compañía que tiene una estrategia para criptografía, una estrategia para esa protección de datos. Y cuando empezamos en el 2005, en realidad ese tipo de estrategia no existía en muchas compañías. Pero poco a poco están viendo que es algo necesario, sea la prensa, sea esos oficiales de informática que ahora tienen las empresas, que están reconociendo que es importante tener ese tipo de seguridad para la información. En la próxima presentación vamos a ver un poquitico más de datos para que vean cómo poco a poco ha cambiado eso año tras año. Claro que parte del problema que nos crea, si estamos hablando de proteger datos, es qué tipo de datos estamos tratando de proteger. Y cuando miramos dentro de una empresa, vemos que en realidad los datos sensibles los tenemos en muchos diferentes lugares. Podemos tener información que está guardada en nuestras bases de datos, que está en aplicaciones, que tenemos almacenada en otros sitios. Entonces, parte del problema es cómo implementar una solución o una estrategia de protección que se pueda aplicar a la empresa completa. Porque si tenemos que tratar de proteger, atacar y controlar cada uno de estos ambientes de manera completamente diferente, va a ser bastante complicado, va a ser bastante más costoso. No es tan eficiente si podemos buscar una estrategia de cómo proteger todos estos datos de una manera uniforme para que no tener un problema diferente, problema de cómo vamos a controlar el acceso a esa información, cómo vamos a controlar qué estamos protegiendo en todos estos diferentes ambientes. El año pasado nosotros anunciamos y adquirimos una compañía en los Estados Unidos, una compañía por el nombre de Vormetric, que también trabajaba en la protección de datos. Y es interesante porque era una compañía que también, aunque trabajaba en protección de datos, trabajaba de una manera un poco diferente. Nosotros, como Alejandro mencionó, por muchos años siempre estábamos enfocados en lo que es la parte de hardware, dispositivos que se puedan utilizar para proteger datos, para administración de llaves. Vormetric trabajaba más en lo que es a nivel de las aplicaciones. Cómo es que se puede integrar protección de datos en las aplicaciones.
cuando uno tiene una caja seguro como HCM, es algo que uno puede decir, bueno, ¿cómo puedo utilizarlo para proteger datos? ¿Cómo puedo implementar una aplicación? Sin embargo, en la parte de Boardmetric, ellos lo que tienen son diferentes aplicaciones o diferentes APIs que se pueden integrar para realizar esa protección de datos. Así que es como ampliar el rango de soluciones que teníamos para el mercado, y ese es el beneficio que teníamos en que no era solamente la parte de cómo se puede manejar las llaves, pero cómo también se puede trabajar lo que es la parte de criptografía. Cómo se puede crear esa plataforma de seguridad de datos de manera que se pueda tener una solución completa para lo que uno necesita en el ambiente. No solamente una caja que uno tiene que ver cómo se la puede utilizar para esa aplicación. Entonces, cuando vemos lo que agrega Boardmetric a las soluciones de Thales, ahora tenemos una solución, como digo, más amplia, en que podemos proteger datos en diferentes ambientes. Hay diferentes maneras de proteger datos. Hay datos que a lo mejor los podemos proteger de manera solamente encriptarlos. Hay datos que, si conocen del esquema de tokenización, que es importante para ciertos ambientes, de manera que se pueda preservar la información, pero tener algún número diferente, un reemplazo para ese dato. Tokenización es vamos a decir, una herramienta interesante en que cuando estamos tratando de proteger datos en una empresa, si podemos restringir dónde existen esos datos, es mucho más fácil de proteger esa información. Un ejemplo que yo menciono sobre tokenización es que, por ejemplo, cuando uno va a un casino, cuando uno va a Las Vegas o va a otro lugar, típicamente uno cambia su dinero por fichas que son las que utiliza para jugar. Entonces, para el casino es mucho más fácil proteger el dinero porque lo tiene en un sitio donde está controlado, está protegido, y tiene esas fichas, esos tokens, que son los que uno utiliza en todo el casino para jugar. Entonces, es una manera en que se puede decir, tenemos algo que reemplaza y que nos sirve para el propósito que necesitamos, sea para una aplicación o sea para jugar en el casino, pero tenemos una manera de proteger el valor real, el dinero que está en una caja fuerte, está en un sitio más controlado. También lo crítico es en la manera que esas aplicaciones, esos dispositivos de seguridad tengan alguna certificación de qué seguros son esos equipos. Y eso es lo que nosotros siempre históricamente trabajamos con las diferentes certificaciones de FIPS, de criterio común, que nos le pueden validar, los pueden por lo menos dar confianza, que son equipos que se han probado, que se han sometido a ese tipo de certificación, y no solamente nuestros equipos de hardware que tienen esa certificación, pero también cuando vemos aplicaciones de Boardmetric también utilizan esa certificación. Y lo otro importante, como mencioné, cuando tenemos diferentes tipos de información, diferentes lugares de protegerla, es que cómo se puede tener una plataforma común que nos sirva para proteger esa información. Si vemos el rango de soluciones que tenemos ahora, como mencioné, tenemos a mano izquierda lo que eran los equipos tradicionales nuestros, las cajas fuertes que se utilizan para proteger los datos, los pines, como mencionó Alejandro, y ahora también tenemos a mano derecha las diferentes API, las diferentes soluciones que podemos implementar con la plataforma de seguridad de Boardmetric para proteger datos a nivel de la aplicación. Entonces tenemos la capa de hardware, la capa que nos da esa raíz fuerte para proteger las llaves, proteger los datos. Igual que la empresa Verizon saca este reporte de las brechas que han ocurrido en el mercado. Y todos los años siguen ampliando el panorama. Ahí pueden ver los diferentes países que están incluidos en este estudio que ellos hacen de brechas. Y como ven, la parte de Perú, mucha parte de América Latina ya está cubierta en el estudio. Así que aunque mucho de la información es en manera general, se está considerando qué es lo que está pasando en todos los diferentes países para tener una vista un poco más global en lo que está pasando. Lo interesante que ellos notaron en el estudio, y es algo que he visto los pasados años, es que los mismos problemas que teníamos en el 2014
aparecieron y son los mismos problemas que tenemos en el 2015. Así que reconocemos que son los mismos problemas, pero todavía no los hemos podido resolver. También se reconoce que cuando veamos algunos de los detalles, que no hay una manera simple de proteger toda la información. Y por eso es que voy a hablar un poquitico de cómo son las diferentes estrategias, no necesariamente nuestras, pero de diferentes analistas del mercado, en cómo se debe atacar o cómo se debe ayudar a proteger los datos que tenemos en las empresas para que no sean víctimas de una brecha. Este es uno de los gráficos que yo miro todos los años, y ellos lo que analizan es, y sé que es un poquitico difícil leer la parte de arriba, es en diferentes sectores cuáles son los problemas que existen, cuál es el porcentaje que ocurre en las diferentes empresas. Como vemos en la parte de hospedaje o la parte de entretenimiento, esas son las diferentes industrias que ellos analizan, y entonces miran a ver cuáles son los problemas más grandes que tienen dentro de esa industria. Por ejemplo, si ven en la parte de hospedaje y ven el punto de venta, 95% de las brechas han sido en hospedaje, en cosas de punto de venta. Si analizamos toda la parte de lo que es punto de venta, vemos que en todas las empresas de hospedaje, que son más bien los hoteles y todo, cuando uno analiza cómo los hoteles están guardando nuestra información de tarjeta, cómo es que están protegiendo esa información. La otra parte, como vemos, la parte minorista, la parte de los comercios, que sabemos que hace tiempo ha sido un problema bastante grande. Y también la parte de entretenimiento, como mucho de lo que estamos haciendo ahora, tenemos juegos virtuales y todo se hace de manera digital. Estamos viendo que información de pago, los problemas de brechas de datos han sido en esos segmentos. Y eso en realidad no ha cambiado de un año a otro. Siempre vemos que son los puntos más débiles que tenemos para resolver hoy día. Lo que también he visto que ha crecido bastante, y como ven es en casi todas las diferentes grupos más grandes de diferentes sectores en el mercado, es todo lo que tiene que ver con aplicaciones en web. Como mencioné, ahora bancos, entidades se están comunicando con consumidores a través del web, sea a través de una PC o sea a través del móvil. Aplicaciones del móvil es como nos comunicamos con muchas de esas de los servicios que nos ofrecen los bancos o otras empresas. Entonces hemos visto que es mucho más crítico y empezamos a tener brechas y tener problemas que surgen en esos mercados particulares. Es el canal que estamos ofreciendo para servir al cliente, ya no es ese canal físico donde uno entra a un banco, uno entra a entidad para buscar un servicio, sino que lo estamos haciendo de manera digital, y los hackers, los ladrones saben que esos canales en algunos casos tienen ciertas debilidades, como hace mucho tiempo tenían el problema de SHA, que por eso fue que migraron de SHA-1 a SHA-2, porque eran problemas que se podía alguien descubrir o entrar o interceptar información que se tenía en ese canal. El otro informe que siempre me gusta analizar en este reporte es, ellos comparan lo que es cuánto tiempo le toma a un hacker por lo menos entrar y comprometer a un sitio, y lo están mirando, como ves, en segundos, minutos, días, semanas, horas, lo que sea, y cuánto tiempo toma para extraer ese datos. Entonces estamos viendo que en realidad el compromiso, estamos hablando de minutos. Entonces en minutos poder buscar la manera de cómo entrar a interceptar o cómo entrar a una entidad, y en días han sacado ya toda esa información. Años pasados tenían un gráfico diferente que tomaban cuánto es el tiempo que le toma para uno detectar que eso ha ocurrido. Y es lo que vemos, que ese tiempo de detectar siempre ha tomado mucho más tiempo que lo que los hackers pueden para entrar. Así que tecnología, como digo, esa puerta de atrás que tiene el banco, tiene una entidad, es una puerta mucho más peligrosa que la puerta de adelante que tenemos con todos los guardias. Si vemos el tiempo de detección, como estuve mirando, vemos que el porcentaje donde estamos hablando de días o menos, sigue subiendo. Quiere decir que lo están haciendo mucho más rápido en lo que ha pasado el tiempo. Sin embargo, cuando estamos viendo el tiempo de detección, en realidad no está subiendo al mismo nivel. Estamos
viendo que está como a 20%, un poquitico más, y ya casi estamos llegando al 100% en que la brecha o la entrada a una entidad para comprometer datos se está haciendo en minutos o menos, o días, y la detección todavía, un porcentaje bastante bajo, es el que estamos viendo para poder detectar que algo ha pasado. Así que no estamos ganando la guerra contra los hackers, ellos están entrando mucho más rápido que lo que nosotros podemos detectar. Por eso, cuando hablamos de los esquemas de protección, es cómo nos podemos proteger sabiendo que nos van a comprometer, alguien va a entrar, cómo podemos tener una mejor opción, una mejor solución para la protección de datos. Otro estudio que también estuve mirando, y este es un estudio que desafortunadamente solamente está enfocado en lo que es la parte de Estados Unidos, pero creo que nos da para los datos que seleccioné, creo que aplican a nivel global. En este lo que estudian es más bien qué es lo que, cuánto es lo que nos cuesta ese fraude cuando estamos hablando de alguien con un número de cuenta o algún dato personal. Lo que analizaron es que creo que es bastante fácil de entender, es que los canales remotos son los canales que tienen el mayor nivel de fraude. Porque, como digo, es mucho más fácil que una persona pueda atacar algo remotamente cuando estamos hablando del internet, cuando estamos hablando de teléfono. Si yo puedo interceptar ese canal, es mucho más fácil que un ataque físico o algo que yo pueda tratar de entrar a una empresa a buscar los datos. Y aunque vemos que ha cambiado del año de 2015 a 2016, ha cambiado un poquitico, es un poco más alto. Y aunque son donde se ha incrementado más esos niveles, los niveles que son por canales en línea, por canales móviles, es donde estamos viendo. ¿No? Creo que es citar las llaves que la aplicación pueda utilizar para hacer ciertas operaciones de manera segura. Así que el HCM, en estos casos, lo que está ofreciendo es cómo yo puedo proteger algunos de esos datos, proteger esas llaves, para poder utilizar en algún esquema de seguridad, de protección. Si vemos cómo ha cambiado el uso de HCM en lo que es la administración de llaves, vemos que poco a poco en los diferentes años esa implementación de HCM ha seguido creciendo en lo que es la administración de llaves. No es solamente el punto que está creciendo, pero la importancia que se ve cuando estamos trabajando de llaves, cuál es el beneficio y la importancia que se ve, y también estamos viendo que se está creciendo. Pero creo que el punto más importante es cuando vemos cuál es la dificultad que se tiene en la administración de llaves si estoy utilizando el HCM o si no estoy utilizando el HCM. Y lo que estamos viendo es que lo que estamos utilizando dispositivos para ayudar en lo que es toda esta administración de claves, lo están viendo que es un proceso más simple si estoy utilizando una caja que me protege estas llaves, que si tengo que proteger estas llaves de otra manera, o en software, o protegerlas, o guardarlas de otra manera. Así que en este caso hemos visto en el estudio que los clientes, los participantes en la encuesta que están utilizando HCM para administración de llaves, lo están encontrando que le facilita la vida, no le está complicando la vida. Así que aunque el problema es complicado, los dispositivos y las soluciones en realidad le están ayudando a esa implementación. Al principio le mencioné un poquitico sobre la aplicación de Warmetric y cómo ayuda, y en la manera que pueden ver es que lo bueno que ofrece la solución de esta plataforma es que estamos hablando, y este diagrama como pueden ver en el centro, estamos hablando de un lugar céntrico donde se administran todas las llaves, todo el control de acceso, toda esa información. Y lo que tenemos son diferentes APIs o diferentes módulos que se integran con las diferentes aplicaciones de manera que se pueda proteger los datos. Así que las aplicaciones no se están comunicando con HCM, no se están comunicando con nada, sino que las aplicaciones se están integrando con las soluciones de protección de base de datos, las soluciones de tokenización, y no importa qué tipo de datos uno tiene, qué ambiente uno tiene, es algo que aplica a todas las diferentes aplicaciones, a todos los diferentes ambientes que se tienen internamente. Y ese es el beneficio que tienen, lo que es la flexibilidad de poder integrarse con todos estos lugares donde puedo necesitar inscripción sin tener que preocuparme de me tengo que comunicar con una caja fuerte, me tengo que comunicar con HCM.
facilitar todo ese proceso de administración de llave y solamente preocuparme de la aplicación que tengo y qué tipo de protección necesito o quiero integrar con esa aplicación. Entonces, si vemos las recomendaciones que tiene este grupo del 451 Research nuevo, como ven, parte es cómo se puede, primero para proteger algo tengo que ver dónde lo tengo. Así que la parte de descubrir y clasificar los datos que tengo es el primer paso que se tiene. Después, implementar alguna plataforma que nos ayude a nivel, nivel empresarial. Que no es solamente una solución que me ayude con un pedacito y tengo otra solución, sino que una solución que me ayude en los diferentes ambientes. Igual que el monitoreo de si la solución está trabajando, si tengo algún problema de fraude. Como hablamos de poder de las cosas en diferentes capas, eso nos ayuda, pues podemos detectar si tenemos un problema en una capa antes de que nos vayan pasando a la próxima. Así que analizar cómo está proactivamente, analizar qué es lo que está pasando, si la solución está eficiente. Y en realidad, como hemos visto en muchas de las empresas, utilizar encripción no solamente porque me requieren utilizarlo, sino porque es una buena idea utilizarlo para proteger datos. Y hemos visto que diferentes empresas y en el mercado, en la encuesta que hicimos, están reconociendo el beneficio. Entonces, como resumen, lo que vemos es el uso de encriptación, como vimos en las diferentes informaciones de las encuestas, continúa creciendo. Se reconoce los problemas que se tienen en administración de claves y vemos como HCMs y aplicaciones en ciertos casos puede ayudar con esa parte. No es solamente un tipo de empresa, sino que hemos visto que todas las diferentes empresas están mirando lo que es el beneficio de encriptación y que aunque en algunos países las regulaciones como las que vemos en Perú pueden ser las que están guiando o están forzando a ciertas empresas a proteger los datos para poder hacer la notificación, vemos que es algo que se ve como uso más genérico, no solamente por las regulaciones. Y como mencioné al principio, en realidad si la encriptación, si se implementa correctamente, con manera simple de manejar las llaves, es algo que nos puede ayudar en la posición que tenemos en proteger los datos internos, estar seguro que estamos en la prensa por las cosas buenas que hemos hecho, no por las cosas malas que nos puedan haber ocurrido. Y espero que lo que puedan reconocer es que, conociendo la pregunta que tenía Bart al principio, si esta noche le hacen la pregunta ¿dónde están sus datos?, que la respuesta no sea no sé, sino que la respuesta sea los tengo bien protegidos y los estoy monitoreando para estar seguro que continúan ser protegidos, están en su cama, tranquilitos, guardados.